Gracias por seguir en nuestra sintonía y ahora continuamos, como ya le adelantábamos, con el espacio de la entrevista, y en esta ocasión nos acompaña Luis Contreras, quien es politólogo y representante de la Fundación Sí a la Vida. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Linda, un gusto estar aquí con ustedes y platicar un poco acerca de un tema muy importante para la humanidad en sí, en este caso para nuestro país, El Salvador. Sin duda, un tema que siempre genera muchas reacciones, muchos pensamientos y formas pues de reaccionar también. Vamos a empezar conociendo un poco qué hace esta Fundación Sí a la Vida y cuál es el objetivo principal que persigue. Sí, bueno, Fundación Sí a la Vida, como lo dice su nombre, busca luchar, dar esa batalla porque no se legalice el aborto en nuestro país y a la vez ayudar a muchas mujeres. La Fundación ayuda a mujeres que por alguna situación han cometido ese grave error de haber abortado, pues porque los daños psicológicos que causa en la mujer un aborto, sea el que sea, el tipo que sea, son muy graves y grandes y muy difíciles de superar, ya que el Estado no brinda como ese servicio, por decirlo de esta manera. La Fundación acuerpa a estas mujeres que lamentablemente han hecho ese aborto en sus vidas. Ok, ¿qué tipo de actividades o qué tipo de iniciativas han tenido ustedes para seguir luchando con esta idea que ustedes apoyan? Sí. Bueno, yo creo que como Fundación Sí a la Vida se ha hecho mucho. Yo realmente tengo poco tiempo de estar en la Fundación, sin embargo, en el corto tiempo me he dado cuenta de la gran labor que se ha hecho durante todo este tiempo atrás, porque El Salvador es de los pocos países a nivel mundial que no admite el aborto, y yo creo que somos un ejemplo a seguir, porque la legalización del aborto en el mundo es de las cosas más graves que ha pasado en el siglo XX para la humanidad. Es decir, inclusive las generaciones futuras creo que se van a asombrar mucho al computar las cifras que tenemos actualmente, los abortos que se están haciendo. Y yo creo que se van a indignar más de las personas que no hicieron nada para revertir eso. Y la Fundación en El Salvador ha sido un pilar fundamental, un baluarte para que no se legalice el ataque a la vida más inerme, pues que es en el vientre materno de los bebés. Sí, tomando en cuenta que hay mucho por hacer y la decisión está no solo en manos de las mujeres, sino también en las personas que lo rodean, en los amigos, en la familia. Pero también hay muchos países que ya han legalizado el aborto y están usando este famoso término del aborto legal, que se traduce también en aborto seguro. ¿Cuál es su postura respecto a este término? Yo creo que es muy importante hablar de cuando se toca el aspecto legal, porque yo creo que esto no debe ser un tabú. El aborto no debe ser como algo que no se deba hablar o que sea espinoso, sino que al contrario, yo creo que desde el momento que se ha deshumanizado y se ha hablado de legalizar, es ahí donde caemos en ese error. ¿Por qué? Si te das cuenta, a nivel mundial, inclusive en nuestro país, todos los lobbies abortistas, los políticos que quieren favorecer el aborto, siempre buscan dejar el lado religioso o la iglesia, por decirlo de esta manera, ya sea la católica, la evangélica, a un lado, y llevar el debate a un nivel jurídico, político. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la iglesia en general es la única institución que custodia la ley moral, y sin moralidad del hombre puede hacer cualquier cosa. Es decir, ya lo llevas a un nivel político en una votación de asamblea y es así como se ha llevado en otros países y por eso se ha legalizado esto en otros lados. Y lo mismo quieren hacer acá. ¿Por qué? Porque al no existir principios, no hay una línea que te divida el bien y el mal, hablemos de esto, es más fácil legalizar y deshumanizar al ser humano, pues, y te plantean siempre el escenario más feo, que violación, que la pobreza, siempre inclusive como lo quieren llevar a un término económico, de decir, bueno, en Bolivia inclusive lo querían legalizar por pobreza. Es decir, ¿desde cuándo la vida humana tiene un valor económico? Pues ese es el punto, pues la deshumanización que tenemos actualmente no debemos de permitir que nos afecte para pensar que el aborto es bueno, pues porque no lo es. Ley, en otros países es ley, no quiere decir que sea correcto. Un ejemplo, los nazis tenían leyes en contra de los judíos y por el simple hecho de ser leyes no significa que fueron buenas, pues, por ejemplo, expulsar a los niños de las escuelas, que ellos no pudieran estudiar abogacía y así sucesivamente fueron creando nuevas leyes hasta que llegó un momento que los exterminaron, pues, y no quiere decir que eso fue bueno. ¿En qué nos vamos a diferenciar con los nazis entonces? Ese es el punto. Sí, definitivamente. Ahora mencionamos un punto también bastante importante en la política. ¿Consideran que la política ya en este punto en nuestro país ha llegado a lucrarse también? Porque ya conocemos casos bien específicos y también hay diferentes personas que ya están realizando sus propuestas para la despenalización del aborto. Sí, Linda, lamentablemente el aborto a nivel mundial es un negocio y yo creo que para el que investigue está a la mano esa información.
desde la ONU viene esto, pues esto se le conoce como una ingeniería social. El hecho de los anticonceptivos, las clínicas abortivas son las que más se lucran. Por ejemplo, España es un vivo ejemplo, en el cual casi el 97% de los abortos se realizan en clínicas privadas, no gubernamentales. Se cobran básicamente, hace un estudio que se hizo hace como 5 años, $350, $400 por aborto. Y después la mujer, estos son estudios que se han hecho, no recibe tratamiento después de haber realizado esa horrenda práctica. Es decir, que esa otra faceta, por decirlo así, esta excusa que dicen que por la vida de las mujeres, que la salud, es que quieren vendernos la idea como que el embarazo es una enfermedad. O sea, y ese es un grave error. Yo creo que esa terminología, este engaño de lenguaje que se ha creado en la ingeniería social, está bien orquestado en el aspecto que busca confundir a las masas. Recordemos que es una técnica marxista, inclusive Lenin lo decía, pues que miente, que de tanto mentir la gente se lo va a creer. Se vuelve pues, una verdad. Y recordemos que el aborto es un apéndice de la ideología de género. En cierta medida la ideología de género tiene mucha contaminación de la ideología marxista y ahí va, es una cadena pues ideológica pues que va llevando a eso pues y yo creo que como seres humanos debemos de tomar conciencia e investigar, porque las personas, yo creo que en nuestro país no hacen eso, pues, inclusive, como te lo mencionaba hace un momento, lo llevan al plano económico. Es decir, es que ella porque tiene dinero aborta en otro país, es que eso es ridículo, una excusa. Estamos hablando de otro ser humano. Sí, algo bien clave, investigar, el hecho de informarse. A veces desconocemos los riesgos que esto puede traer, y no solo los riesgos en la salud física, hablándolo así, sino en la parte psicológica, todos los riesgos y todos los daños que quedan ya. Sí, la parte de salud es importante que la comentes. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, en nuestro país se habla de que la salud de las mujeres es una excusa que está dando una propaganda burda que anda en redes sociales y en los medios de comunicación, que se quiere legalizar bajo 4 excusas que le llaman las causales. Y realmente no les interesa la salud. Basta ir a un hospital público nuestro, inclusive al Seguro Social, nos van a dar acetaminofén. ¿Cómo es posible que en un proceso quirúrgico tan complejo como lo es el aborto, en el cual la mujer va a sufrir mucho dolor, corre en riesgo su vida, también el proceso quirúrgico, claro, después del posaborto, por decirlo de esta manera, necesita un proceso de recuperación? ¿Cómo en un hospital de estos se le va a dar ese servicio? O sea, obviamente va a quedar un privado, no cualquiera lo va a poder pagar. Estamos hablando que en España es un negocio, aquí va a ser lo mismo. O sea, para nadie es un secreto. Inclusive yo creo que en el siguiente segmento vamos a tocar sobre Amparo Medina, Abby Johnson, mujeres que han estado muy de cerca en esta labor nociva del aborto y que posteriormente, actualmente son pro vida. Sí, son cosas que hay que tomar en cuenta, la cantidad de datos negativos y los casos positivos también que se involucran en esto. Tenemos que hacer una pausa, pero antes queremos recordarte que si cumplís 18 años entre el 4 de septiembre de 2017 y el 3 de marzo de 2018 y querés votar, tramita tu DUI, es tan importante como tu cumpleaños. Recuerda que la primera vez es gratis y te lo entregan un día después de tu cumpleaños. Para más información y requisitos, llama al 2555-1900 o en redes sociales DUI Centro, identificando a El Salvador Mulbauer y registro de las personas naturales. Ya regresamos con el espacio de la entrevista acá en Informa TVX. Continuamos con el espacio de la entrevista y en esta ocasión, como ya veíamos, nos acompaña Luis Contreras, quien es politólogo y también representante de la Fundación Sí a la Vida. Continuamos hablando también de esto, pues que genera muchas reacciones y muchas posturas. Existen algunos casos, Luis, de personas que en el pasado habían sido pro aborto y posteriormente por ciertas experiencias o situaciones de la vida se han vuelto personas que ahora están en contra del mismo, como ha sido el caso de Abby Johnson y de Amparo Medina. ¿Qué podemos concluir sobre ellas? Sí, yo creo que ellas son referentes actualmente porque se puede decir que pasaron al otro lado, al lado bueno, que es el lado pro vida. Por ejemplo, Abby Johnson, ella ha escrito algunos libros, por cierto, inclusive en el primero de sus memorias, ella menciona cómo cuando era estudiante en Estados Unidos, en esos stands que tiene Planned Parenthood, ahí básicamente la reclutaron, por decirlo de esta manera, le vendieron la idea de que esa organización buscaba reducir los abortos. Ella, con poco conocimiento, comenzó a trabajar para ellos sin saber el meollo pues, del asunto. Y yo creo que vamos a tocar un poco más de Planned Parenthood porque es importante mencionarlo. Y hasta para no hacerlo muy largo, llegó un momento que ella le solicitaron un poco de ayuda para realizar un aborto. Ella se dio cuenta cómo succionaban al bebé, para resumirlo en pocas palabras, y vio cómo la columna vertebral se destrozaba.
eso le impactó tanto que solo trabajó 8 días más y posteriormente renunció. Hoy, como tú lo dices, y en su biografía lo pueden investigar, es provida, pues porque tuvo ese impacto visual. Es decir, muchas personas que están a favor del aborto dicen abortemos, abortemos. Yo siempre cito el caso de un médico salvadoreño que en un debate con lobbies abortistas lo decía: mire, si es tanto el afán de querer abortar, ¿por qué evitémonos el procedimiento quirúrgico, que es complejo? Vamos a obligar a una persona que tal vez no quiere realizar el procedimiento, esperen a que nazca el bebé y mejor lo estrangulan. No, lo mismo es, pues. La diferencia es, como ahí lo estamos viendo, es algo tangible, algo visual, es más complejo hacerlo. Y lo mismo le pasó a esta mujer, a Ivy Johnson, pues ella es provida junto a su esposo. En el caso de Amparo Medina, ella trabajó para esta organización UNFA, que es una ONG en la cual vende anticonceptivos en muchos países de Latinoamérica. Pues inclusive ella menciona cómo a ellos les venden a 25 centavos la píldora abortiva, que le llaman, y a su organización, y ellos en sus países la venden de 9 a 15 dólares. Es decir, es un negocio muy redondo. Inclusive ella en sus memorias también menciona, en su biografía, en sus conferencias, porque se ha hecho conferencista ecuatoriana de mucho peso, pues, por su pasado abortista. Inclusive ella fue guerrillera, anduvo en el indigenismo, el marxismo, un montón de ideologías que le desfavorecieron en su momento. Menciona eso, de cómo ella se dio cuenta que estaba rodeada de muerte, hasta que una amiga de ella cercana tuvo ese aborto, pues, y ella la impactó tanto. Ella había estado rodeado, pero tal vez a un nivel no muy cercano, y al ver el proceso de ella, psicológico, de salud, le impactó mucho y realmente reaccionó y está del otro lado. Y hablemos un poco del Plan Pares, con lo que te decía. En Estados Unidos pudimos ver las elecciones con Donald Trump. ¿Por qué a Donald Trump se le ataca mucho? Donald Trump, por decirlo así, es un provida, pues. Puede hacer que el presidente no sea no tenga ese don de gente como muchas personas les pudiera gustar, y lo critican demasiado, inclusive muchos medios de comunicación. Nadie es perfecto. Sin embargo, él quitó el financiamiento que el gobierno de los demócratas, específicamente de Obama, le daba a Plan Parejo, que la ex candidata presidencial Hillary Clinton inclusive quería legalizar el aborto de los 9 meses en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las partes del bebé están mejor formadas. Y Débora Nuca Tola, para enlazar esto que te estoy diciendo, una directora de Plan Pares, una directora ejecutiva, la grabaron en un restaurante en el 2015, si no me equivoco. Ella no sabía que la estaban grabando, obviamente, con una cámara espía, y se hicieron pasar por unos clientes de las personas que compran extremidades de los bebés abortados, y ese es un negocio terrible. O sea, ella menciona cenando, comiendo, dependiendo la parte, así es el precio. Increíble. O sea, es increíble, y yo creo que debemos de tomar conciencia realmente. Yo creo que, como dice Juan Manuel de Prada, un escritor español que es también defensor de la vida, que debemos de quitarnos el calificativo de humanos si realmente estamos de acuerdo con algo tan nocivo para nuestra especie humana. Pues, o sea, no podemos legalizar algo así. Y El Salvador ha sido un baluarte y es un ejemplo a seguir a nivel mundial. Y nosotros, como Fundación Sí a la Vida, vamos a seguir siempre en el mismo ahínco, pues, porque realmente no podemos incluir más muerte a un país en el cual la misma delincuencia nos produce muertes a diario, lamentablemente. O sea, no vamos a desproteger la vida más inerme, que es la de los humanos que aún no han nacido, que es el vientre materno, donde se resguarda, donde es su protección. Pues en ningún momento fue creado para hacer totalmente lo contrario. Claro. Sí, realmente es información bastante chocante, pero es buena que la conozcamos, porque al final nos hace reflexionar, nos hace pensar si realmente viene siendo lo correcto. Ya lo hablamos, las consecuencias, lo que esto implica, pero hablamos específicamente ahorita de algo que sucede en el exterior. Ahora, ¿qué podemos decir de los casos que han pasado acá en nuestro país, los casos más representativos? Sí, yo creo que para la población, yo creo que no es un secreto el caso de Evelyn Beatriz, una joven que ha sido condenada recientemente a 30 años de prisión, pero ella fue condenada por homicidio, no por abortar. Pero ¿por qué quiero traer este ejemplo a colación? Porque acá podemos darnos cuenta cómo los lobbies pro aborto siempre buscan ejemplos así para querer legalizar el aborto. Inclusive no están solos. Muchos medios de comunicación, hubo un medio internacional que vino al país a hacer el reportaje, inclusive el periodista, ya después yo vi la nota, a mí me entrevistaron y solo me sacaron como 8 segundos, nada que ver con lo que estamos hablando en este momento. Y al lobby pro aborto le dieron casi toda la entrevista a favor, y llegó todavía el periodista a decir de que la mujer había sido condenada por abortar y matar a su bebé. Es decir, o no tiene sentido común o realmente es un medio muy a favor del aborto. Pues cómo vamos a asesinar y después abortar a una persona, no se puede. Sí. Esta mujer, esta joven, lamentablemente tuvo a su bebé y lo tiró a una fosa séptica. La fiscalía lo determinó.
mediante la cuestión del peritaje que se realizó, testimonial, recabaron la información, no fue de la noche a la mañana la condena, pues, y pudieron constatar de que había absorbido heces fecales el bebé. La mujer llegó diciendo que nunca había tenido un embarazo. Y la mamá, inclusive, llevó la placenta al hospital, ella sin saberlo, pues, o sea que todos los testimonios estaban en contra de la mujer. Sí, es decir, se contradecía. Se contradecía y los lobbies pro aborto inclusive se han inventado la historia, inclusive este medio de comunicación que te comento, que fue violada por un pandillero. Es decir, plantean el escenario más catastrófico, más feo. Como para justificar. Para justificar y que nos indigne como población de decir, ¿qué es lo que más está agobiando a nuestro país? Las extorsiones, los asesinatos por parte de las pandillas. Tomás a un pandillero y que viola a la mujer, o sea, y encima la estamos condenando a 30 años, pobrecita la mujer y el pandillero libre. Es decir, quieren que confabulen todos esos factores negativos para que la gente se sensibilice por la mujer y decir, pobrecita ella, legalicemos el aborto. O sea, no se vale hacer eso realmente, pues yo creo que mentirle a la población de esa forma es terrible, porque se me viene a la mente la mujer esta, Rose, no recuerdo exactamente el nombre, en Estados Unidos, cuando ella en Estados Unidos hace años, en los años 70, dijo que había sido violada para legalizar el aborto, y no había sido así. O sea, después ella lo confesó que había mentido, pues la habían obligado a mentir y todo eso, como 7 años después, si no me equivoco, y siempre buscan como una entrada para después legalizar el aborto por otras causas. Una entrada va a ser y después va paulatinamente. Eso ha sucedido en otros países también. Bastante, pues, nos pone así como a pensar y a tomar en cuenta, a comparar lo que pasa en el exterior, lo que pasa acá y lo que termina pues afectando a la población o lo que se genera en las diferentes posturas. Tenemos que cerrar ese espacio, Luis, se nos ha acabado el tiempo, pero muchas gracias por habernos acompañado. Quizás antes de terminar, Linda, yo creo que también es importante un llamado a los políticos, ya que vienen las elecciones, porque lamentablemente, como estamos tan deshumanizados, que en la política solo se quiere hablar de aspectos económicos, sociales, y del aborto dice que eso no interesa, es que eso no interesa. O sea, es decir, si no van a haber seres humanos en el cual van a habitar nuestro país, tampoco lo demás va a interesar. Yo creo que lo primordial es defender la vida y un llamado a los políticos para las elecciones venideras. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Gracias a ustedes por el espacio. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con más acá en Infórmate BX.